Vamos con ustedes entonces. Vale. Hola. Buenas tardes, Daniel. Hola. Buenas tardes a todos. Buenas noches para ustedes. Efectivamente. Bueno, nos presentamos. Soy Francisco Ruedas, soy técnico de microinformática de la Consejería de Hacienda. Ahora se llama Hacienda, Industria y Energía, de la Junta de Andalucía. Y nuestra sede o servicios centrales, como se llama, está en Sevilla. Trabajo con varios compañeros, uno de ellos el que me acompaña hoy en la presentación, que es Antonio Cava, y después está también Rafael Espinar, que está también viéndonos en el YouTube, y Sergio Guerra. Dejo que se presente mi compañero Antonio y ahora empiezo yo con mi parte de la presentación. Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Antonio Cava, como ha dicho mi compañero Fran, soy también técnico de microinformática de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Hacienda. Y bueno, hemos sido de los que hemos estado haciendo, digamos, la migración, soporte, seguimiento de todo de esta migración que hemos hecho de la Junta. Y bueno, pues entre los dos vamos a explicar más o menos cómo ha ido todo. Hoy, gracias a Dios, pues podemos decir que tenemos mucha gente concienciada y mucha gente que se están pasando a LibreOffice. Ya una de las razones ya la veréis en la presentación que vamos a hacer. Y bueno, pues le cedo la palabra, que vamos a hacerlo en dos partes y Fran va a hacer una parte y yo voy a hacer otra. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, no sé si la estáis viendo. Yo sí la veo, Fran. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Vale. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo ha sido nuestra migración de la ofimática en la Consejería de Hacienda. Antiguamente se llamaba Industria y Energía. ¿Vale? Os cuento un poquito. Se está andando sola la presentación. Un segundito. Voy a ver por qué. Como suelen decir en televisión, estas son las cosas del directo. Sí, es que no me aparece para compartir. No sé si la puedes compartir tú, Antonio, Claro que sí. Y voy yo leyendo y explicando un poquito. Es que no me aparece ya. Bueno, pues como comentaba, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, este era el nombre que tenía en 2015 cuando empezamos la migración. Y actualmente se llama Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Pertenece a la Junta de Andalucía. Es una de las 12 o 13 organismos que tiene la Junta de Andalucía. Van cambiando dependiendo del gobierno. En este caso, en 2015, era una de las... ¿Se ha quitado la presentación? Sí, no, espérate un segundito porque estaba... Es que me ha dado un error al compartir. Seleccionar. Aquí está. Me está diciendo que la extensión para compartir la pantalla no se puede.
Ni el PDF ni el otro. Curioso. Voy a ponerlo en esta pantalla a ver si es por eso. Es que se ha quedado como pillado. Sí. Nada, me está dando un error de la extensión de, creo que de Jitsi. Voy a intentar yo compartirla de nuevo, Antonio. ¿Vale? Porque Pero sí, no es necesario instalar la extensión del navegador. del navegador. Es que yo lo he compartido antes. ¿La estáis viendo ahora? Sí, sí. Sí. Vale, perfecto. Pues ahora parece que ya va un poquito mejor. Como iba comentando, la Consejería de Hacienda en 2015 era, yo creo que estaba en la segunda de los organismos más importantes después de la vicepresidencia, y está ubicada en Sevilla con aproximadamente unos 1.200 usuarios cuando empezamos a hacer la migración. Y la Consejería de Hacienda, a su vez, está ubicada en varias sedes, ¿vale? Físicamente, por aquel entonces, estaba en 4 sedes. Cada sede, a su vez, está dividida en centros directivos. Centros directivos que pueden ser direcciones generales o secretarías generales, ¿vale? En cada centro directivo, para organizar todo lo que son las peticiones, existe una figura que es la de responsable de usuario, por la cual todas las peticiones se canalizan por ahí. ¿Esto qué es lo que nos permite? Identificar los usuarios que realmente necesitan, por ejemplo, un tipo de software. Eso hace que si un usuario que no es responsable de usuario hace una petición, pues directamente se le deniega. Bueno, ¿qué situación teníamos en 2015 cuando empezamos a migrar? Bueno, antes de migrar, perdón. Nos encontramos con prácticamente el 100% de los equipos que tenían el Office 97. Estamos hablando de que en el 2015 estábamos utilizando un software que tenía ya pues casi 20 años. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos que actualizar también los sistemas operativos, con lo cual se nos planteó el problema de que las aplicaciones ofimáticas no estaban funcionando y estaban dando problemas. Eso lo veremos ahora un poquito más adelante. He remarcado la siguiente frase que yo creo que define el principio del proceso de migración. Carlos antes ha hablado de la resistencia al cambio, y yo creo que lo ha definido perfectamente. La frase cuando nosotros aparecíamos era: cuidado, vienen los técnicos que me quitan el Office. Eso hoy en día, esa frase, conseguimos que no existiera, que ya no exista. Es más, ya esa frase se convierte en: oye, Fran o Antonio, ¿qué herramienta me comentaste que yo estoy utilizando aquí, esta de LibreOffice? ¿En qué página me la puedo descargar? Yo creo que el cambio es bastante importante, ¿vale? Bueno, comentando la situación que teníamos, los usuarios tenían un gran miedo a lo desconocido. Pero por la suerte que teníamos nosotros era que la orden venía impuesta de sus responsables, por lo cual los usuarios ya partían de que sabían que teníamos que actuar en su equipo, ¿vale? Después, también los usuarios iban a tener una formación específica sobre las herramientas. Este es un punto muy importante para que una migración sea terminada con éxito. Porque si los usuarios no tienen formación, cuando empiezan a utilizar la herramienta, si tienen la otra mano, que no fue tampoco el caso, porque intentamos que la otra herramienta la fueran dejando atrás,
con la formación que le estábamos dando, empiezan a quejarse, ¿vale? ¿Qué es lo que sentían los usuarios también? Que cualquier problema técnico que tuvieran, íbamos a estar ahí para ayudarlos. De hecho, hoy en día nos entran incidencias de que tienen cualquier problema técnico y no saben cómo resolverlo, perdón, y ahí estamos para ayudarles. Vale, ¿y por qué migrar a LibreOffice? Bueno, con la situación que nos encontrábamos, tanto a nivel técnico como a nivel económico, hizo que la dirección se planteara la migración al software libre. Estas situaciones eran las siguientes. Nos encontrábamos con una herramienta que era Office 97, la cual estaba dando ya problemas con equipos con Windows 7 o Windows 10. ¿Qué es lo que pasó? Cuando teníamos Windows XP, funcionaban correctamente. En el momento que por seguridad teníamos que actualizar ya, porque ya no tenía soporte Windows XP, tuvimos que actualizar a Windows 7 o a Windows 10, ya el software ofimático dejó de funcionar, lo cual implicaba comprar licencias de una versión más actual. A nivel mundial, estábamos también con un escenario complicado a nivel económico, con lo cual el tener que comprar nuevas licencias con el coste que eso conlleva era complicado afrontarlo. Pero por otro lado, había que actualizar los sistemas operativos y los usuarios tenían que seguir sacando su trabajo adelante, con lo cual necesitaban las herramientas ofimáticas, que en su trabajo diario la mayoría de los usuarios utilizan la herramienta ofimática que he comentado y necesitaban una herramienta que fuera potente. Una herramienta potente como es el caso de LibreOffice. También esta migración fue posible porque desde la dirección se fomentó el proceso del cambio. Yo creo que esta es también una parte muy importante, lo que hizo posible que todo el cambio fuera un poco más fácil y fluido. Vamos a pasar ahora a ver los contras que nos podíamos encontrar al inicio de la migración. Tenemos unos usuarios, como ha comentado Carlos, la resistencia al cambio, los cuales estaban acostumbrados a utilizar de siempre Office. Pero Office de siempre, que muchos cuando empezaron en la administración, era la herramienta que habían utilizado de toda la vida. Entonces, lo que nosotros intentamos desde un primer momento es que ellos vieran que estábamos a su lado, ayudándoles para que no se sintieran solos en el proyecto. Y lo fundamental, como he comentado, para que la migración vaya bien, es que seguimos a su lado. También, cuando remarco lo de seguimos a su lado, ya veníamos de oídas de que en alguna consejería ya se había realizado algún proceso hacia el software libre. Por ejemplo, en la de educación estaban fomentando el cambio a nivel de los colegios. Y también en alguna consejería habían estado migrando, obteniendo diversos resultados. Porque según nos comentaban, se había instalado LibreOffice y ahí tenéis. Si tú a un usuario lo dejas con la herramienta sola y no lo ayudas y no ves que tiene alguien a su lado, la cosa pinta mal, ¿vale? Entonces, ese concepto sí lo teníamos muy claro. Pasamos a las reuniones con los usuarios. Planteamos, primero, reunirnos con los responsables de los centros directivos para explicarles por nuestra parte en qué iba a consistir el proceso y las fases en las cuales se iba a desarrollar. En todo momento hemos intentado que los responsables de usuarios supieran todo lo que íbamos a hacer, ¿vale? Para ellos tener la tranquilidad de que sabían cuándo íbamos a tocar un equipo, cuándo le tocaba a unos usuarios, dónde podrían estar los problemas. Pues para eso estábamos nosotros ahí.
Después nos reuníamos con los usuarios para ver qué aplicaciones utilizaban y en qué medida. Estos usuarios, que eran los más delicados a nivel informático, nos lo indicaban los responsables de usuarios que hemos estado hablando antes. Estuvimos viendo qué necesidades eran las que tenían y viendo si podíamos cubrirlas, como así se fue demostrando. Había casos en los que no se pudo. En aquella época, LibreOffice, la verdad, que tenía alguna limitación con hojas de cálculo muy extensas, a los cuales se le mantuvo el software para después de la primera batida nos volvíamos a reunir con ellos y ya tranquilamente nos sentábamos y le fuimos dando solución a esos pequeños problemillas que después se han solucionado todos. También teníamos varios usuarios que utilizaban bases de datos que nos tuvimos que sentar uno a uno con ellos y la mayoría de ellos se pasó, esa base de datos era muy simple y se le pasaba a una hoja de cálculo. Y prácticamente casi todos los usuarios se quedaron funcionando, ¿vale? Os voy a explicar ahora un poquillo la preparación de la migración con el equipo técnico. El equipo técnico, aparte de los técnicos de micro, varios de ellos estamos aquí, también contamos con la ayuda, por ejemplo, de la gente de dominio y de que administran el directorio activo. ¿Para qué? Porque se lanzó un despliegue en todos los equipos del software LibreOffice. Empezamos con la versión, la 447.2, ¿vale? Ese proceso, en principio, era transparente para el usuario. El usuario no notaba nada, se le pedía un reinicio y cuando reiniciaba el equipo, tenía instalada la aplicación, ¿vale? Aparte, se convocó a todos los usuarios a unos talleres de formación. Estos talleres eran todos los días eran 2 sesiones de 2 horas y media, cada una de duración. Ahora más adelante mi compañero Antonio va a explicar un poquito en qué consistía esa formación que se le estuvo dando a los usuarios. También por las reuniones que hacíamos con los centros directivos, sacamos la conclusión que las herramientas que más utilizaban los usuarios eran tanto Writer como Cal. Con lo cual decidimos que, bueno, que esa era la formación que íbamos a dar a dichos usuarios, ¿vale? Con respecto a aspectos técnicos, lo que he comentado, realizamos la instalación en todas las máquinas de la consejería mediante unos scripts de instalación, ¿vale? Asociados también lanzábamos unos scripts que le cambiaban la apertura de los ficheros. O sea, ya cuando el usuario estaba recibiendo la formación, lanzábamos unos scripts y los ficheros .2 y XLS ya se le abrían con LibreOffice, ¿vale? Con lo cual, forzábamos un poquito a que el usuario, si lo quería abrir con Office, tuviera que, digamos, trabajar un poquito. Botón derecho, abrir con, pero no era algo tan directo, perdón. Tras unos días en los cuales los usuarios podían usar indistintamente las dos herramientas, tanto el Office como el LibreOffice, en el directorio activo creamos una directiva de seguridad que se le aplicaba a los usuarios, con la cual se le bloqueaba cuando ese grupo de seguridad se lo poníamos al usuario en directorio activo, se bloqueaba la apertura del Office. Desde ese momento ya el usuario ya no podía abrir el Office. Sí es verdad que en este momento ya le habíamos dado una formación al respecto y habíamos estado con ellos, habíamos estado viendo las plantillas, o sea, ya el usuario tenía un poquito de terreno andado. No llegamos y le cortamos del tirón. Llevábamos varios días ya utilizando la herramienta y los usuarios estaban ya adaptados. ¿El siguiente paso cuál era? El siguiente paso fue la desinstalación de Office.
una vez que se habían solucionado las primeras incidencias de uso, que era aproximadamente a las 2 semanas más o menos, se procedía a la desinstalación del equipo del Office. Una de las principales ventajas del Office, del LibreOffice con respecto al Office, era la facilidad para actualizarlo. ¿Por qué? Cuando un usuario quería, por ejemplo, una instalación de una actualización de un paquete ofimático, como conlleva un coste, eso tenía que venir por el responsable de usuario. Eso, a su vez, se pasaba a la correspondiente jerarquía o jefe para que lo actualizaran. Sin embargo, si un usuario pide una actualización de LibreOffice, esa actualización se hace rápidamente. No tiene que pasar autorización ninguna ni tiene que pasar por un responsable de usuario. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que en todo momento tenemos un software actualizado y que el usuario no tiene que esperar para la actualización de dicha aplicación. La actualización, ¿cómo la llevamos a cabo? Bien puede ser que el usuario la pida, con lo cual nosotros se la instalamos directamente, o bien a través de los administradores de dominio, utilizando las herramientas del directorio activo, lanzan la actualización cada X periodo de tiempo, lanzan la última actualización que sea estable. En este caso, actualmente tenemos desplegada la versión 6.4. Bueno, y ahora me toca a mí. Ahora le toca Fran, no... Dime. Sí, pero no cierres tú la presentación porque en el mío no va, ¿vale? Vale, perfecto. Tú me vas diciendo y yo te voy pasando. Pues, bueno, como ha ido comentando mi compañero, una de las cosas que debíamos tener claro a la hora de hacer la migración era demostrarle a los usuarios que nosotros íbamos a estar allí siempre, pues, un poco a su lado, guiándolos, ¿no? Porque había algunos que eran reticentes y tal, ¿no? Pero bueno, llevándolos así un poquito de la mano, viendo que cuando tenían dudas y demás se les resolvían, se planteó también hacer una jornada de formación precisamente pues para que los propios usuarios fueran caminando solos, ¿no? Y eso que dentro de la formación de los usuarios lo íbamos haciendo por centros directivos. Más que nada para que tener unos grupos homogéneos, sobre todo en las herramientas que iban trabajando. Habitualmente, bueno, las que más se utilizan en vivos, que se utilizaban sobre todo, era la de LibreOffice Writer y LibreOffice Calc, y prácticamente en esa jornada de formación, que constaban de 2 jornadas, ¿no? Nos basábamos en eso, ¿de acuerdo? Sobre todo haciendo hincapié en lo que ellos hacían. Pasa, por favor. Gracias. Nosotros empezábamos con una breve introducción, ¿no? Sobre todo para demostrarle a los usuarios que lo que tenían delante no era tan distinto. Es más, había muchos que se negaban en redondo, pero era porque ni siquiera lo habían abierto y les decían que no estaba bien, qué tal, y había muchos que, bueno, se sorprendían cuando veían que era un entorno, una interfaz, pues bastante parecida y que con la que ellos sí podían saber más o menos cómo iba. Pero bueno, de todas maneras, lo que queríamos era enseñarles cómo trabajar con ella. Lo primero que se hizo fue adaptar las plantillas que había en cada una de las direcciones generales para que, bueno, primero para que ellos fueran viendo cómo se hacía y segundo, pues para que las tuvieran a disposición una vez que ya termináramos de la jornada y demás, que ellos pudieran inmediatamente usarlas. Pasa al siguiente, por favor. En las plantillas estas, pues, bueno, pues nos iban a servir, aparte de prepararlas para cuando las necesitaran, era la base con la que íbamos después a seguir explicando pues todo lo que
todo lo que íbamos a hacer, ¿no? Nosotros lo que hacíamos una vez que teníamos preparadas plantillas era importar el texto de los documentos y tal para ponerlo en un formato visualmente parecido a lo que ellos tenían para que, bueno, que cuando se imprimiera y se enviara y tal, pues prácticamente no se notara casi la diferencia, ¿no? Y entonces era se planteaban distintos escenarios y de lo que se podían encontrar, así como, oye, pues he tenido este problema, puedes mirarlo por aquí y tal, o incluso si había que hacerlo, pues se reparaba. En cuanto ya se tenían algunos documentos, ¿no? Vimos que era necesario, una de las cosas que a mí personalmente más me gusta, era que eran los estilos, ¿no? Les demostramos a los usuarios que, sobre todo los que tenían que hacer documentos largos, que haciéndolo mediante los estilos les facilitaba mucho las cosas, ¿de acuerdo? Era una manera de homogeneizar el formato que estaban usando, aparte de que les iban a venir bastante bien, sobre todo a la hora de hacer los índices, porque nos sorprendió que había usuarios que hacían los índices a mano, iban haciéndolo línea a línea, y había algunos que se sorprendieron cuando, vamos, es una funcionalidad que sí lo tiene Microsoft Office, pero bueno, no lo sabían, y ahí la verdad es que ganamos bastante adeptos, ¿no? También a esto. Lo que se fue viendo dentro de la formación de Writer, bueno, pues el uso del estilo en los párrafos, los estilos en las páginas, la herramienta de numeración de capítulos, los saltos de página, porque había muchas veces que había usuarios que necesitaban ir alternando, bueno, pues varios folios en vertical y algunos en horizontal porque llevaban una tabla o algo así, y les enseñamos a hacer esos saltos haciendo las distinciones en las páginas, ¿no? La creación de documentos, que ya he comentado, que bueno, que eso sí, evidentemente había algunos usuarios que sabían de la existencia de esos índices y, bueno, vieron que era muy fácil hacerlo. Y eso cada vez, lo que íbamos consiguiendo era que los usuarios se sintieran cada vez más cómodos, porque, claro, era un cambio, pero, bueno, oye, esto sí lo notamos cercano, ¿no? Evidentemente, la mayoría utilizaban el Word y el Excel y, bueno, pues veían cosas. Siempre también había alguna voz disonante, pero bueno, que al final había que utilizar esa herramienta, no quedaba otra. Y, bueno, pues por lo menos trabajaban más tranquilamente, con más agrado. También le explicamos el uso del navegador de documentos, que también era una cosa bastante interesante. La creación de tablas, la inserción de imágenes, y una de las cosas que sorprendió también era que podían usar fórmulas dentro de las tablas. Había veces que se tiraba directamente, tenían que irse a la hoja de cálculo, prepararlo e insertarla. Les enseñamos que, bueno, que para hacer algunas operaciones fáciles, ¿no? de totalización y tal, no hacía falta eso, con una simple tabla lo tendrían. Y una de las cosas que sí están funcionando bastante y que siguen también pidiéndonos asesoramiento es la herramienta de combinación de correspondencia. Lo que todavía no les queda claro a los usuarios es que cuando se hace una combinación de correspondencia en un equipo, como se hace la asociación de las tablas y tal, cuando se van a otro, bueno, pues hay que hacer esa asociación de las tablas. Pero bueno, la cuestión es que con la hoja de cálculo de esas bases de datos que se pasaron, porque algunas veces se creaba una base de datos que lo soportaba perfectamente una hoja de cálculo y además les iba a servir para eso, para que fuera más cómodo a la hora de hacer una combinación de correspondencia y tal. Vale, sigue, por favor. En las sesiones del libreo fiscal, bueno, pues aquí se partía del conocimiento que los usuarios ya habían adquirido el uso de las hojas de cálculo, ¿no? Ya venían con los deberes hechos. Y, vamos a ver, se les instruía en la realización de las tareas habituales y su ejecución en ese entorno. Era llevarlos un poco de decir, esto es lo que teníais, esto es lo que vais a tener y, como veis, no es tan distinto. Paso, por favor.
Indicamos la importación de ficheros CSV, que es una de las cosas que se están utilizando bastante, porque disponen de varias aplicaciones que les van soltando los datos en ese formato. Y claro, ellos necesitaban saber cómo se hacía la importación de esos ficheros. Les explicamos también la manera, los métodos abreviados de movimiento dentro de las tablas, tanto para hacer copias como para moverse directamente, para ir al final, a la última fila, a la última columna. Y entonces le explicamos cómo eran los métodos abreviados. El uso de opciones de filtrado automático y estándar. Eso necesitaban también verlo porque, claro, tenían una tabla muy grande y querían ver que efectivamente también se podía hacer. La herramienta de ordenación de datos, la visualización de los datos. Muchas de las cosas que se nos planteaban era de, oye, que es que no me sale la tabla completa, me deja una... Entonces, en cuanto le enseñamos que había una opción de ver el formato de impresión que ellos podían manejar, pues la verdad es que eso también quitó bastante problemilla. La división de pantalla para tener varios documentos abiertos al mismo tiempo y, bueno, dos documentos abiertos al mismo tiempo y poder hacer las comparaciones, ¿no? Y la utilización de los cuadros de relleno en las listas de relleno predeterminadas. Había veces que tenían que, oye, pues de los meses, tal, los picaban. Bueno, pues le explicábamos cómo podían utilizarlos, tanto como los meses del año como los días de la semana y tal. Paso, por favor. El guardado de documentos. Como siempre había la necesidad de compartir algunos documentos y, bueno, parece ser que el formato de documento abierto, hay algunos que no saben lo que es. Ellos si no le entregas un XLS, un doc o algo así, se pierden, ¿no? Bueno, pues le enseñamos incluso cómo se guardaban en otros formatos. Las aplicaciones de herramientas de formato automático. La creación de gráficos con los datos de la hoja de cálculo, eso sí, tanto hacer un gráfico en una hoja aparte como utilizarlos dentro de la misma hoja, era interesante de que ellos tuvieran acceso a ello. Los intervalos de impresión para poder tener claro qué es lo que querían imprimir, ¿no? Creación de tablas dinámicas y trabajo de las mismas. Y, bueno, aquí una de las cosas que sí aprovecho para decir que el compañero Ismael Fallo tiene una página web estupenda y es bastante buena para aprender un poquito sobre todo, pero bueno, en cuestiones de tablas dinámicas, genial, muy cercano, ¿no? Y muy fácil de entender. Entonces, las sesiones de formación se intentaba que fueran lo más completas posible. Bueno, nos adaptábamos a la necesidad de cada uno de los centros directivos, pero partíamos de esa premisa que los usuarios tenían esos conocimientos previos de las aplicaciones. Sobre todo era familiarizar a los usuarios en esas herramientas, que las vieran cercanas, que no mordían, ¿no? Y sobre todo eso, que cuando ya empezaron a manejarlo con más soltura ya había menos oposición, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a hacer hincapié, es muy importante que en entornos corporativos, sobre todo, que sepan que haya gente detrás que te eche la mano, que si te atrancas o lo que sea, siempre puedes tirar de ellos. Gracias. En el soporte, pues me he anticipado, ¿no? Tanto más que dar la formación era que tener, es eso, la resolución de las incidencias que surjan, ¿no? Eso, el soporte debe perpetuarse, no solamente se debe ceñir solo y exclusivamente al momento justo post migración, el soporte, y después ya si hay algún problema, no. Es interesante el mantener esa relación. Vamos, de hecho, nosotros tenemos un grupo dentro de la aplicación de incidencia que es de LibreOffice. Y todas las consultas, todas las incidencias y tal, llegan a ese grupo, ¿no? Y entonces, bueno, pues
siempre tienen, oye, que necesitamos, no me acuerdo cómo se hacía la combinación de correspondencia, necesito hacer tal cosa especial. Hay algunas cosas que, bueno, que son de nota y tenemos que buscarlas, pero bueno, ahí estamos nosotros para darle el soporte. Y eso, los usuarios, al ser una herramienta open, pues no tienen el problema de pedir oye, necesito una actualización porque me han dicho que yo tengo tal versión, necesito la superior o lo que sea. Pues entonces no tenemos ese problema. Los usuarios pueden solicitarlo tranquilamente, necesito que se me actualice o necesito que se haga tal cosa, y no es lo mismo que tener un software que conlleve un costo. Y eso, que para terminar, volver a incidir que el proceso de migración no se termina en la propia migración, se continúa dando soporte a los usuarios, y hay casos en los que, bueno, nos han solicitado que les diéramos alguna pequeña formación, ¿no? Y bueno, en eso se está evaluando, porque no está mal. Ya son cosas más definidas, más concretas, y bueno, pues ahí estamos. Y eso, que los usuarios, sabiendo que tienen un grupo que están ahí, que les puede ayudar, pues la verdad es que es lo que hace que muchos de ellos incluso se lo estén instalando en sus propios equipos personales, porque ya le han perdido el miedo, digamos. Y bueno, pues hacemos hincapié que al ser un producto libre y tal, pues es interesante que no se entre en el pirateo y tal, y que bueno, teniendo el producto que tienen y que ven que funciona, pues no merece la pena de irse para otro. Bueno, aquí tienen los datos tanto de Fran como míos, Francisco Rueda Torbisco y yo, Antonio J. Cava. Y evidentemente desde aquí también agradecer a Rafael Espinar su apoyo, y Sergio, bueno, pues ahí está también el compañero. Nosotros cuatro, bueno, pues estamos ahí intentando llevar a todos los usuarios a buen puerto, y la verdad es que hoy en día pues tenemos la satisfacción de decir que sí, que lo estamos consiguiendo, y que siempre habrá alguien que se queje, pero cada vez son menos. Excelente presentación. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta? Pues parece que no. Yo creo, comentando un poquito, la presentación que ha hecho Carlos, en todo momento, cuando la hemos estado siguiendo, yo creo que a Antonio le habrá pasado igual, se ha estado viendo reflejado 4 o 5 años. Hemos visto muchos puntos en común, sí. Efectivamente. Sobre todo la gráfica primera de resistencia al cambio, y es que estaba viendo, vamos, me estaba volviendo a la migración y diciendo, es que lo está clavando. Es que así es como fue. Y los distintos puntos que ha ido dando, la verdad, bueno, nosotros conseguimos un 20% o sea, un 80% de todos los usuarios utilizando LibreOffice. La verdad que pasar de todos los usuarios usando Office a ese porcentaje de LibreOffice, yo creo que es para sentirnos bastante satisfechos. Y no solo eso, ya no es que lo utilicen allí la consejería, como ha comentado Antonio, es que en su casa es el que utilizan. Además, no lo comenta, que la herramienta se han dado cuenta que es súper potente y que es exactamente igual que la que utilizaban años atrás. Encima la es gratuita y la actualizan ellos solos, están encantados.